Buenos días, hija. Buenos días, Alejandra. Ahora, chicos, vamos a empezar la clase. Estoy un poquito resfriada, así es que vamos a ir apagando la cámara. Estoy con bastante secreción nasal, así es que... Listo. A ver. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Sí, sí se ve. Listo. A ver, van encendiendo, chicos, sus camaritas. A ver, Henry, Eduarda, Brigitte, Luis, John, mi Rosa. A ver, van encendiendo las camaritas, chicos. A ver, Alejandra. Listo. Listo, chicos, vamos a empezar. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy lo que vendría a ser el sistema endocrino humano. Bien, vamos a empezar entonces viendo qué cosa viene a ser el sistema endocrino. Vamos a ver que es un conjunto. En este caso sería un conjunto de glándulas, ¿no? Hemos venido viendo ya, ¿no?, durante este tiempo todos los diversos sistemas. Entonces, miren, en el caso del endocrino, vamos a ver que es un conjunto de glándulas que se caracterizan ¿por qué? Porque van a tratar de alguna manera de regular el equilibrio en nuestro medio interno, ¿sí? Ahora, a través de estas glándulas, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Se van a producir unas sustancias llamadas hormonas. Bien, miren, por acá tenemos un esquema y vamos a ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá representada una glándula. Estas estructuras en blanquito que están aquí representan a las hormonas. Bien, entonces estas hormonas, miren, son producidas por las glándulas. Ahora, una vez que son producidas por las glándulas, van a ser liberadas. ¿Y hacia dónde van a ser liberadas? Van a ser liberadas hacia nuestros vasos sanguíneos. Es decir, ellas van a ser transportadas a través de la sangre, ¿no? Bien, una vez que salen de las glándulas, se van a través de la sangre y se van a dirigir hacia unas células. Pero como vemos por acá, se irán a cualquier tipo de células. Por acá tenemos un grupo de células y por acá tenemos otras células. Pero estas células de acá abajo tienen algo en particular, ¿no? Tienen, miren acá, unas estructuras que reciben el nombre de receptores. Entonces vamos a ver que estas hormonas no se van a ir hacia cualquier célula, se van a ir hacia células que tengan receptores específicos para ellas, ¿sí? Estas células que tienen receptores específicos para esas hormonas reciben el nombre de células blanco o células diana, ¿sí? Entonces vamos a ver que esas hormonas actúan sobre células diana o células blanco, ¿bien? Entonces, las características que deberían entonces, o que tienen estas hormonas, vamos a ver, la primera es que son consideradas mensajeros químicos, ¿sí? Esa es una de las primeras características que tendrían estas hormonas, que son considerados mensajeros químicos. Segundo, vamos a ver que ellas se encargan de regular funciones, de modificar funciones. Ojo, ellas modifican, regulan, mas no crean, ¿sí? No crean funciones, ellas regulan y modifican algunas funciones, ¿no? Sería la segunda característica que podríamos sacar. Tercero, actúan sobre órganos específicos, ¿sí? Ellas no actúan sobre cualquier tipo de células, sino lo van a hacer sobre células específicas, órganos específicos, las llamadas células blanco o células diana. Lo siguiente es recordar que ellas se van a encontrar en bajas concentraciones en nuestra sangre, ¿sí? Ellas están en bajas concentraciones, pero a pesar de que se encuentran en bajas concentraciones en nuestra sangre, vamos a ver que ellas van a ejercer grandes acciones también sobre nuestros órganos. Bien, entonces esa sería alguna de las características que presentan estas hormonas.
Bien, por acá tenemos a las principales glándulas endocrinas que nosotros presentamos, ¿no? Tenemos primero, ¿no? A la hipófisis, tenemos a la tiroides, las suprarrenales, el páncreas, ese páncreas que estudiamos o lo mencionamos cuando hicimos sistema digestivo, vamos a ver que también es considerada una glándula, ¿no? Y luego también lo que vimos, estas glándulas que estudiamos cuando hicimos el aparato reproductor, ¿no? Tanto el ovario como el testículo, que también son consideradas glándulas, puesto que también acuérdense que ellas producen hormonas. Bien, seguimos avanzando. Entonces, miren nuevamente por acá, vamos a ver lo que hemos venido mencionando hace un momento, lo vamos a ir subrayando para que no lo olviden. Bueno, vamos a poner esto por acá para poder... Listo, entonces miren las características que debemos de recordar, ¿no? ¿Qué cosas son las hormonas? Son mensajeros químicos, son sustancias químicas, ¿verdad? Eso es lo primero que les dije que deberían de recordar. Luego, hay que recordar también que se encuentran en pequeñas cantidades en nuestra sangre, ¿sí? Por aquí, regulan funciones, los que les he venido diciendo. Ellas no van a crear funciones, ellas van a regular, van a modificar algunas funciones, ¿sí? Y actúan sobre sitios específicos, sobre órganos o tejidos específicos, ¿no? Los cuales reciben el nombre de células blancas, células diana, ¿no? Entonces vamos por aquí marcando para que recuerden, porque por ahí de repente en su siguiente evaluación les puedo preguntar acerca de las características de estas. Bien, entonces tenemos por ahí lo que, resaltando lo que ya hemos venido mencionando. Ahora, hay un órgano que se encarga de controlar, que va a ejercer control sobre una de estas glándulas, y en este caso viene a ser el hipotálamo, ¿no? Este hipotálamo que lo vamos a mencionar también cuando estudiemos nuestro sistema nervioso, vamos a ver que este órgano, ¿no? Ejerce control sobre esta glándula, ¿verdad? Va a ejercer control sobre ella, ya lo vamos a ver luego. Ahora, pero esta glándula de acá, la llamada glándula hipófisis, esta es la que va a controlar al resto de glándulas. Por eso es que se dice que esta hipófisis viene a ser considerada, ¿no? La glándula maestra, ¿sí? Bien, entonces miren, vamos a ver que ese hipotálamo que habíamos mencionado hace un momento, ese órgano, ¿no? Se caracteriza ¿por qué? Vamos a ver que ese órgano se caracteriza porque está formado por varios núcleos. Ahora, de toda esa cantidad de núcleos que puede presentar este órgano, este hipotálamo, vamos a ver que hay dos, ¿no? Hay dos que nos interesa conocer bien. ¿Cuáles vendrían a ser? Este de acá, el núcleo paraventricular. ¿Por qué? Porque este núcleo paraventricular es el encargado de producir ¿qué cosa? Es el encargado de producir esta hormona llamada oxitocina, ¿sí? La oxitocina, que es la encargada de alguna manera de estimular la producción de la leche, la salida de la leche, ¿no? Cuando la mamá está embarazada, ¿no? Y cuando da a luz. Luego tenemos este otro núcleo, el núcleo supraóptico, ¿no? Este de acá también lo debemos de recordar. ¿Por qué? Porque este también va a producir una hormona, la llamada hormona antidiurética, llamada también vasopresina, ¿sí? Esa hormona antidiurética que es la que regula, pues, la cantidad de agua en nuestra orina, ya lo vamos a ir mencionando también más adelante, ¿no? Entonces, miren, hay que recordar bien a estos dos núcleos que forman parte de este órgano llamado hipotálamo. Y recordar que este hipotálamo es el que produce a la oxitocina y a la antidiurética. Pero miren, el hipotálamo las está produciendo, pero ¿qué cosa es lo que ocurre? ¿No? El hipotálamo, una vez que produce a la oxitocina y a la antidiurética, ¿qué va a hacer? Las va a liberar, ¿no? Las libera y las lleva a una glándula para que esa glándula las almacene. ¿Quién sería esa glándula? Sería la hipófisis, que la vamos a ir viendo ya a continuación, ¿sí? Pero por el momento hay que quedarnos con esto, de que este hipotálamo entonces es el encargado de producir a la oxitocina y a la antidiurética, ¿sí? Él una vez que las produce, ¿qué cosa hace con estas dos hormonas? Las lleva hacia la hipófisis para que ésta las pueda almacenar y luego sea ella la que los libere, ¿sí? Entonces hay que quedarnos con estas dos. Luego vamos a ver, pues... Disculpen, chicos.
que va a producir una serie de hormonas, ¿no? Las que tenemos por acá, ¿no? Pero miren, básicamente estas hormonas, ¿no? Las llamadas, por ejemplo, tiene hormonas que son consideradas liberadoras y hay otras que van a ser consideradas inhibidoras. Bien, ahora, estas de acá las debemos de recordar, sí, ¿no? De manera como cultura general, pero principalmente hay que acordarnos de las dos que les he mencionado, de estas dos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ocurre? Hemos dicho que, por ejemplo, estas hormonas hipotálamo, este hipotálamo, al producir a ellas, no se las va a quedar, el hipotálamo no se queda con esas dos hormonas. ¿Qué hace? ¿Las envía a quién? Hemos dicho que las va a enviar a esta glándula, ¿no? A esta glándula que hace un momento dijimos que era la que se encargaba de regular al resto de glándulas, es por eso que era considerada la glándula maestra, ¿no? Esta hipófisis. Bien, entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Una vez que produjo a esa oxitocina y que produjo a esa hormona antidiurética, conocida también con el nombre de vasopresina, las va a llevar hacia, o las va a transportar hacia esta hipófisis. Ahora, en el caso de la hipófisis, vamos a ver que esta se encuentra aquí, en esta zona, en la llamada base de nuestro cerebro. A esta altura tenemos nosotros un huesito que recibe el nombre de esfenoides, ¿no? Un huesito que adopta la forma de un murciélago, se dice, ¿no? La forma que toma ese huesito. Bien, en ese huesito está la famosa silla turca, ¿no? Y ahí es donde encontramos a esta glándula llamada hipófisis. Ahora, esta hipófisis se va a dividir en dos zonas, en dos lóbulos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Miren, entonces por acá teníamos al hipotálamo, ¿no? Y esta estructura que vemos acá, miren, esta que adopta la forma de una perita, ¿no? Esta es la llamada hipófisis. Y esa hipófisis tiene dos lóbulos, si se dan cuenta, ¿no? Tenemos uno por acá, ¿no? Que tenemos a esta zona de acá, miren, la llamada adenohipófisis, y la que está en verdecito oscuro vendría a ser la neurohipófisis. Bien, ¿qué cosa estamos viendo acá? Que una vez que este hipotálamo, miren, produjo a sus hormonas, la oxitocina y la antidiurética, ¿qué cosa es lo que hace el hipotálamo? Miren estas conexiones que tienen. ¿Hacia dónde las transporta? Las transporta hacia la neurohipófisis. Por lo tanto, la neurohipófisis es la encargada de almacenar y de liberar a la oxitocina y a la hormona antidiurética, ¿sí? Esta de acá, la neurohipófisis. Ojo, no se vayan a confundir, de repente en el examen a mí se me ocurre preguntarles, ¿no? Por ahí, como siempre, para hacerlos caer, de repente, la oxitocina, ¿no? Eso es de verdadero o falso. La oxitocina es producida por la neurohipófisis, entonces ustedes deberán responder que eso es falso, ¿verdad? Porque ya saben que la oxitocina y la antidiurética no son producidas por la neurohipófisis, sino que son producidas por el hipotálamo, solamente que él no se las queda, las traslada a ella, hacia la neurohipófisis, para que ella sea la encargada de almacenarlas y luego liberarlas. Bien, la neurohipófisis solamente las almacena y las libera posteriormente, más no las produce, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, miren, en el caso de la neurohipófisis, como vamos viendo, esta no va a producir hormonas, simplemente que almacena y libera aquellas que han sido producidas por el hipotálamo. Luego miren, en el caso de la adenohipófisis, vamos a ver que en el caso de la adenohipófisis, ella sí va a producir hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas que produce esta adenohipófisis? Miren, por acá las tenemos. Tenemos aquí, por ejemplo, a la tiroides, ¿no es cierto? A la adenocorticotrópica. Tenemos aquí a las que vimos cuando mencionamos, cuando estudiamos el aparato reproductor, ¿no? La folículo estimulante y la luteinizante. Tenemos aquí a la hormona del crecimiento, a la prolactina y a las endorfinas. Bien, miren, tenemos toda la gran cantidad de hormonas que produce esta adenohipófisis. Ella sí produce hormonas, ¿no? Ella sí va a producir hormonas y produce una gran cantidad de ellas. Bien, nuevamente por aquí, ¿no? Tenemos nuevamente la imagen para recordar y reforzar. Tenemos entonces aquí, ¿no? Al hipotálamo, y ese hipotálamo habíamos dicho ya que produce la oxitocina y la antidiurética y las lleva hacia dónde, las traslada hacia la neurohipófisis, ¿verdad? Bien, en el caso ya hemos visto de la oxitocina, hemos dicho que ella se encarga, ¿no? O de alguna manera participa
en las contracciones del útero y favorece o estimula la liberación de la leche también, ¿no? Mientras que la vasopresina o antidiurética, ¿no? Tiene que ver básicamente con todo lo que es el control de agua y sales a nivel renal, a nivel de nuestros riñones, ¿sí? Y ya nuevamente la adenohipófisis, que ella sí es la que ella sí se va la encargada de producir pues gran cantidad de hormonas que ya hemos visto, ¿no? Y que ahora vamos a ir estudiando algunas, a las principales, ¿no? Entonces tenemos aquí, entonces a la adenocorticotrópica, que es la que vamos a ver más adelante, que produce las hormonas aldosteronas, ¿no? La adrenalina, la estimulante de la tiroides, que va a producir la tirosina. Luego la hormona del crecimiento, muy importante esa hormona, esa es la que vamos a estudiar a continuación. Las gonadotrofinas, representadas por la folículo estimulante y la luteinizante, ¿sí? Y luego tenemos a la prolactina, ¿no? Vamos a empezar entonces con la hormona del crecimiento. Vamos a empezar con esta hormona. Bien, en el caso de la hormona del crecimiento, lo primero que debemos recordar, ya sabemos, producida ¿por quién? Por la adenohipófisis, ¿no es cierto? Esta es la hormona más abundante incluso de la adenohipófisis, es considerada la más abundante. Y vamos a ver que ella, una vez que es liberada a la sangre, puede dirigirse al hígado, ¿no? Se va hacia el hígado y acaba de estimular, ¿no? Va a estimular la producción de otras sustancias que se van a unir a receptores y van a recién ejercer efectos sobre los órganos que se desean. Ahora, en este caso de la hormona del crecimiento, chicos, vamos a ver que ella, como su mismo nombre dice, ¿qué cosa es lo que permite? Ella va a permitir el crecimiento de nuestros huesos, pero permite un crecimiento longitudinal, ¿no? Es de esta manera sería el crecimiento de los huesitos. Pero permite ese crecimiento durante qué etapas. Acuérdense que no, ustedes nada más presentan crecimiento entre la infancia y la adolescencia, en esas etapas. Por lo tanto, es en esas etapas donde actúa esta hormona del crecimiento. ¿Sí? Estimula el crecimiento de estos huesos a nivel longitudinal, pero en las etapas de la infancia y la adolescencia. Ya en la adultez, acuérdense que nosotros ya no vamos a crecer. Por lo tanto, durante la adultez, ¿en qué favorece, en qué ayuda esta hormona? Básicamente ayuda a mantener el tamaño del hueso, ¿sí? Pero ya no lo hace crecer como si lo hace en la infancia y en la adolescencia. Entonces, miren, de esta manera trabaja esta hormona del crecimiento. Ahora, también, por ejemplo, ¿qué cosa hace esta hormona? No solamente estimula de repente el crecimiento del hueso, sino que también estimula, ¿no? O favorece el anabolismo proteico, es decir, la formación de proteínas y por lo tanto estimula el crecimiento y la multiplicación de nuestras células. También, por ejemplo, estimula lo que vendría a ser el catabolismo de las grasas. Por eso por aquí vemos, ¿no? La representación del tejido adiposo, porque esta hormona del crecimiento también va a estimular el catabolismo, ¿no? La destrucción de estas grasas, ¿no? Y, y ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ya hemos visto que ella se encarga de estimular el crecimiento de nuestros huesos en la infancia, en la adolescencia. Y durante la adultez lo que hace es mantener, ¿no? Mantener el tamaño de nuestros huesos. Ahora, ¿pero qué ocurre si por ahí se incrementa la secreción de esta hormona? Entonces, el incremento de la secreción de esta hormona también va a depender mucho de la etapa en la que lo haga. Como vemos acá una imagen, miren, tenemos aquí una imagen. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si se aumenta la secreción de esa hormona durante la etapa de la adultez, acuérdense que en la adultez ya no va a permitir el crecimiento longitudinal del hueso. Habíamos dicho que durante la adultez ayudaba en el mantenimiento, más bien del tamaño de nuestros huesos. Pero ¿qué ocurre? Se incrementa la secreción de esta hormona, ¿no? En la etapa adulta. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a empezar a ocurrir con el hueso? Ese hueso va a crecer, sí, pero va a crecer en grosor, ¿sí? Va a crecer en grosor. Por eso es que las personas que presentan esta enfermedad o este trastorno, mejor dicho, llamado acromegalia, así se llama el incremento de la secreción de la hormona del crecimiento en la adultez, ¿no? Se llama acromegalia.
¿no? Entonces, como les decía, va a haber un crecimiento, pero en grosor del hueso. Por lo tanto, las personas que padezcan de esta acromegalia se caracterizan por lo que vemos acá en la imagen, porque van a presentar un incremento en el grosor de sus manos, en el grosor de sus pies, incluso se puede incrementar el grosor aquí en esta zona, en la zona de los pómulos, en la zona de la mandíbula, ¿no? Le crecen hasta, incluso puede haber un crecimiento a nivel de párpados, ¿no? De nariz, como vemos acá. Entonces, miren, el incremento de esta secreción, de la secreción de esta hormona en la etapa de adultez, va a generar esta enfermedad llamada acromegalia. Pero, ¿qué ocurre si la secreción se ve incrementada durante la infancia? Vamos por el otro lado. Si esta secreción se incrementa en la infancia, lo que va a producir es esta enfermedad llamada gigantismo, ¿sí? Acuérdense que en la infancia sí está nuestro hueso creciendo, ¿no es cierto? Sí está creciendo de manera longitudinal el hueso en la infancia. Por lo tanto, si hay una mayor secreción de esta hormona durante la niñez, durante la infancia, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Ahí sí ese hueso va a crecer más de lo normal, ¿sí? Va a haber un crecimiento anormal de los huesos y va a originar que estas personas sean muy, muy altas, ¿no? Y se origine, pues, el gigantismo, ¿sí? Entonces, miren, ¿no? El gigantismo ocurre cuando la hormona del crecimiento se incrementa en la infancia. Pero si es que la hormona del crecimiento se incrementa en la adultez, genera la acromegalia. Entonces, distingan bien ambos trastornos, ¿sí? A ambos trastornos hay que distinguirlos bien porque por ahí puede ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, miren, las dos condiciones que ocurren cuando se incrementa esta hormona del crecimiento. Depende mucho de la etapa en la que ocurra, ¿sí? Ahora, caso contrario, si es que hubiera una disminución de esta hormona, si hay una disminución en la secreción de esta hormona, ¿qué cosa es lo que se va a producir? Miren por aquí, se produce el enanismo, ¿no es cierto? El enanismo, ¿bien? Entonces, miren, estos son los trastornos que ocurren por alteraciones en la secreción de la hormona del crecimiento. Ahora nos vamos a la siguiente glándula. Tenemos aquí ahora a la glándula tiroides. Como ven por acá, esta glándula, primero que es considerada una glándula impar, acuérdense que solamente es una, ¿no? Vamos a ver también dónde se ubica, miren acá, ¿no? Esta de acá se ubica delante de nuestra laringe, ¿sí? En la zona central de nuestro cuello, en la zona central y anterior de nuestro cuello, ¿sí? Se caracteriza porque, como ven acá en la imagen, ella tiene dos lóbulos, ¿no es cierto? Dos lóbulos que se encuentran unidos acá en la parte central, ¿no? Por esta estructura que recibe el nombre de istmo, ¿no? Se dice que esta glándula adopta la forma de una H, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si nosotros hacemos un cortecito a esa glándula para ver qué cosa encontramos al interior? Pues bien, al interior de esta glándula vamos a encontrar unas células, ¿sí? ¿Cómo se llaman o qué nombre reciben estas células? Van a recibir el nombre de folículos tiroideos, ¿no? Por acá los vamos a dibujar. Entonces están formadas por estos folículos tiroideos, ¿no? Entonces estos folículos tiroideos, vamos a ver que tienen esta estructura. Vamos a tratar de hacer el dibujo, ¿no? Y estos folículos tienen dos tipos de células principalmente, que las vamos a ir mencionando ahora. Listo, por acá los tenemos. Ay, ¿qué pasó? Ya está. Ahí están los folículos tiroideos. Bien, como les decía, estos folículos tiroideos van a presentar dos tipos de células. Las células que se encuentran acá en la parte externa, en la zona de la periferia, van a recibir el nombre, acá las vamos a poner, de células foliculares. Estas que están aquí en la parte de acá, ¿no? En la parte externa reciben el nombre de células foliculares. ¿Por qué son importantes estas células foliculares? Porque primero, estas células son las más abundantes dentro de los folículos tiroideos, ¿no? Ellas son las más abundantes. ¿Y por qué son importantes también? Porque estas son las que van a producir a la hormona T3 y a la
T4, ¿sí? Estas células, miren, que están en la parte externa, son las que van a producir a estas dos hormonas, a la T3 y a la T4. Y luego vamos a encontrar que aquí fuera de ella, por fuera del folículo, acá en la parte externa, miren por aquí, así como las estoy dibujando por acá, vamos a encontrar otro tipo de células, ¿no? Estas células que están acá afuera reciben el nombre de células parafoliculares, ¿sí? Ay, ¿qué hice? Células parafoliculares, ¿ya? Las que están acá afuera. Y estas células parafoliculares, ¿por qué son importantes? Porque también van a producir una hormona. Van a producir a la hormona llamada calcitonina, ¿sí? Ellas van a producir a la calcitonina. ¿Listo? Entonces vamos a ir poniéndolo por acá. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí nada. Listo. Entonces, miren, dentro de esta tiroides, vamos a encontrar que está formada por una serie de folículos tiroideos. Y estos folículos tiroideos, como les decía, tienen dos tipos de células. Estas que se encuentran aquí en la periferia reciben el nombre de células foliculares y son las encargadas de producir a las hormonas T3 y T4, es decir, a la triiodotironina y a la tetraiodotironina, o más conocida como tiroxina. Mientras que estas otras células que están por fuera van a recibir el nombre de células parafoliculares y son importantes porque también van a producir una hormona, la llamada hormona calcitonina. Y esa hormona calcitonina, ¿por qué es importante? Porque ella es la que se encarga de regular los niveles de calcio en nuestra sangre. ¿Bien? Entonces, miren, de esta manera se producen las hormonas, o de esta, ¿no? Por este tipo de folículos, ¿no? Y el tipo de células hay que recordarlas también. Ahora, ¿cuáles son las funciones, ¿no? de esta hormona? ¿Qué funciones cumple esta hormona en nuestro organismo? Bien, vamos a ir viendo entonces que en el caso de la tiroides, esta tiroides vamos a ver que se encarga de incrementar ¿qué cosa? Ella básicamente incrementa el consumo de oxígeno, por lo tanto está relacionada mucho con el metabolismo de nuestras células, ¿no? Ellas se encargan de incrementar, ¿sí? El metabolismo celular. ¿Qué más? Vamos a ver que también ellas van a trabajar regulando o incrementando de repente nuestra temperatura corporal, ¿no? Estimulan mejor a nuestro sistema nervioso central, estimulan también el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Estimulan la formación de proteínas, ¿sí? Incrementan algunas funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la respiratoria, ¿no? Y durante la vida fetal vamos a ver que ellas estimulan la producción de la mielina en nuestras neuronas. Acuérdense que la mielina son sustancias que van a incrementar la velocidad de conducción o la velocidad de transporte de los impulsos nerviosos. Entonces, durante la vida fetal, esta tiroides también se encarga de estimular la mielinización de nuestras neuronas. ¿Bien? Entonces, esas son las funciones de esta hormona, ¿no? De estas hormonas, de la T3 y de la T4. Ahora, ¿qué ocurre si es que se lleva a haber un incremento en la secreción de esta tiroides? Vamos por acá. Entonces, cuando hay un incremento en la secreción de esta hormona, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Acuérdense que habíamos dicho que la tiroides se encargaba de incrementar el consumo de oxígeno por nuestras células, ¿no? Incrementaba nuestro metabolismo. Bien, ahora, si hay un incremento en la secreción de esta, quiere decir que va a haber, si de por sí ella incrementa el consumo de oxígeno, va a haber mucho más, esto se va a ver mucho más incrementado, ¿no? Entonces la persona va a incrementar también la producción de calor, va a incrementar en ella también la ingesta de alimentos, va a incrementar la sudoración, ¿no? Y esta persona se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza el hipertiroideo? Primero, porque hay un incremento en la ingesta de alimentos. Esta persona tiene gran cantidad, bastantes ganas de comer, ¿no? Pero a pesar de que esta persona incrementa, ¿no? Incrementa su ingesta de alimentos, ¿qué pasa? Esta persona tiende a irse hacia abajo en el peso, es decir, tiende a perder peso. Acuérdense que la tiroides está incrementada, ¿no? Está incrementada la secreción de esa tiroxina, de esa hormona tiroidea. Por lo tanto, a pesar de que ella come, esta persona
pierde peso, ¿no? La primera característica en ellas es eso, la pérdida de peso, ¿sí? Luego vamos a ver también que, por ejemplo, ellas, por ejemplo, van a incrementar, habíamos dicho, yo creo que habíamos mencionado, no va a haber un incremento en la sudoración, hay una sudoración excesiva, vamos a tener en cuenta también esto. Luego vamos a ver, por ejemplo, que estas pacientes que presentan hipertiroidismo tienen una forma de reconocerlas, ¿no? Hay una forma bastante frecuente del hipertiroidismo, ¿no? Que viene a ser la enfermedad de Graves, ¿no? Y se caracteriza, ¿por qué? Por lo que estamos viendo aquí, lo que resalta en esta imagen, ¿no? Y vienen a ser los ojitos, ¿no? Esos ojitos que parecen que estuviesen salidos, que reciben el nombre de exoftalmos, ¿no? Que parece que se estuvieran saliendo los ojitos. Y esa es una característica, ¿no? De los hipertiroideos. Tienen los ojos saltones, ¿no? Ese exoftalmos lo presentan estos pacientes. Son pacientes que son delgados, son pacientes que tienden a sudar bastante, ¿sí? Son pacientes que tienen, ¿no? La frecuencia cardíaca bastante elevada, tienen la piel bastante caliente, ¿sí? Son características particulares de ellos, ¿no? De los hipertiroideos, ¿no? Son personas que son bastante nerviosas, bastante irritables, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces ciertas características, ¿no? Para reconocer al hipertiroideo, ¿sí? Sobre todo los ojos sí es característico en ellos, y también el peso. Acuérdense, a pesar de que es hipertiroidismo y esa persona va a comer, esa persona, ¿no? Tiende a la baja de peso, ¿sí? Es una persona que baja de peso, es una persona que tiene los ojitos saltones, no se olviden, ¿sí? Esa es la característica. El llamado exoftalmos es característica de los hipertiroideos. Bien, ¿qué pasa ahora en el caso contrario? De que ahora la secreción de esa hormona tiroidea disminuya y produce lo contrario, ¿no? Va a producir el llamado hipotiroidismo, ¿no? Va a producir el hipotiroidismo. Ahora, ¿por qué se caracteriza el hipotiroidismo? Al revés del hipotiroideo, vamos a ver que en el caso del hipotiroideo, como vemos en la imagen, miren, el hipertiroideo era delgado, ¿no es cierto? Miren el hipotiroideo. El hipotiroideo es más gordito, ¿no es cierto? Él es el que va a ganar, él es el que va a ganar peso, ¿no? Entonces, miren, una de las primeras características que lo diferencia del hipertiroideo es en relación al peso, ¿no? Esta persona va a ser una persona un poco más gordita. Otra característica principal en el caso de los hipotiroideos es el famoso mixedema. Ahora, cuando hablamos de mixedema, cuando se ve, por ejemplo, así como acá en la imagen, se ve una carita, ¿no? Una carita bastante, ¿cómo la podríamos decir? Inflamadita, hinchadita, la carita, ¿no? Una carita hinchada, que incluso se pueden llegar a formar aquí debajo de los párpados inferiores, se pueden formar unas especies de bolsas, ¿no? Entonces, ese es el llamado mixedema, ¿no? Cuando la cara como que se hincha y se forman una especie de bolsas aquí debajo de los párpados inferiores, ¿no? En la persona que es bastante gordita, es una persona que de repente está siempre cansada, tiene sueño, tiende al estreñimiento, ¿sí? Esas son características del hipotiroideo, ¿no? En el que vamos a ver que hay una disminución en la secreción de esas hormonas tiroideas. Bien, ahora, una forma extrema, así, extrema ya de este hipotiroidismo, viene a ser el cretinismo, ¿sí? Y ese cretinismo, vamos a ver, por acá creo que era una imagen, por acá está. Esta imagen que vemos por aquí abajo, miren. Cuando hay un déficit en la secreción de estas hormonas, ¿no? Durante la vida fetal, o sea, cuando están en la barriguita de mamá, ¿qué es lo que ocurre? Va a afectar básicamente a lo que es nuestro sistema nervioso central y va a originar esta enfermedad llamada cretinismo, que viene a ser una forma extrema ya del hipotiroidismo, ¿no? En la que la persona, o en este caso el niño que lo presente, se caracteriza porque tiene, primero hay ausencia de las glándulas tiroideas, por eso es que hay una ausencia prácticamente de esta hormona, y esta persona va a padecer de retraso mental, ¿no? Tiene un cuadro grave de retraso mental,
Se caracteriza porque de repente hay un déficit también a nivel del crecimiento. Esa persona, ¿no? Se les llama también que produce, a ver chicos, un ratito, disculpen. Listo. Entonces, miren, les decía que cuando había un déficit de estas hormonas durante la vida fetal, ¿qué es lo que iba a afectar? El sistema nervioso central, ¿no? Iba a producir un cuadro grave de retraso mental, esa persona de repente también no iba a crecer, iba a presentar un enanismo, ¿no? Y como les digo, es una forma ya extrema del hipotiroidismo, ¿no? Y que se da o lo adquiere durante la etapa fetal, ¿sí? El cretinismo. Luego, miren, por acá tenemos este otro trastorno llamado bocio. En el caso del bocio, este bocio, como ven ahí en la imagen, se produce ¿por qué? Porque va a haber un incremento, pero en el tamaño de la glándula, ¿no? Acá se ve mucho más grande la glándula. Entonces hay un incremento en el tamaño. Ahora, ¿por qué se incrementa el tamaño de esa glándula? Porque va a haber una secreción inadecuada o insuficiente de estas hormonas tiroideas, ¿no? También se debe a que de repente hay falta de yodo en la dieta, ¿no? No hay un consumo adecuado de este en la alimentación. Entonces produce este cuadro llamado bocio, ¿no? En el que se va a ver que hay un incremento en el tamaño de la glándula tiroides, ¿bien? Ese es el famoso bocio. Luego tenemos, miren por acá, estas otras glándulas, las llamadas glándulas paratiroides. Como ven acá, las glándulas paratiroides están representadas aquí con estos circulitos aquí que vemos. Miren, ¿no? ¿Dónde se encuentran ubicadas? Como verán, las glándulas paratiroides se encuentran ubicadas en la superficie posterior de las glándulas tiroides, ¿no? Miren, esta es la glándula tiroides. Y en la superficie de esa glándula tiroides hay otras glándulas que vemos acá y están representadas en circulitos. Esas son las glándulas paratiroides. Son en total cuatro glándulas, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes esas glándulas paratiroides? Porque van a producir también una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Recibe el nombre de paratormona, ¿no? La paratormona. Ahora, ¿por qué es importante esa paratormona? Porque va a producir, o mejor dicho, va a incrementar los niveles de calcio en nuestra sangre. Es decir, miren, ella actúa en oposición a qué hormona habíamos mencionado hace un momento, a la calcitonina, ¿no? Esa calcitonina queda producida, habíamos dicho hace un momento, en la tiroides por sus células parafoliculares, miren, y que disminuye los niveles de calcio, va a tener una acción opuesta a esta hormona, la llamada paratormona. La paratormona lo que hace es incrementar los niveles de calcio en nuestra sangre. Entonces, miren, hay que recordar bien a estas dos hormonas que actúan en efecto opuesto, ¿no? Y que de alguna manera las dos ayudan regulando los niveles de calcio en nuestra sangre, ¿sí? Entonces, hay que ir recordándolas a ambas hormonas, ¿sí? A la calcitonina, que es producida por las células parafoliculares de la tiroides, y a la paratormona, que es producida por la glándula paratiroides. Listo, vamos a esta otra glándula, ¿no? Esta de repente es la más conocida, ¿no? El páncreas, que ya lo hemos estudiado cuando hemos visto el aparato digestivo. Habíamos dicho cuando estudiamos aparato digestivo que el páncreas era una glándula mixta, ¿no? Tenía una porción exocrina y una porción endocrina, ¿no? Cuando hicimos digestivo, vimos su función exocrina, es decir, la liberación del jugo pancreático. El día de hoy vamos a estudiar la parte endocrina, es decir, la parte en la que este páncreas va a producir hormonas, ¿bien? En el caso del páncreas, entonces, vamos a ver que el páncreas va a estar formado por los llamados islotes de Langerhans, ¿no? Que son los que tenemos por acá. Estos que están acá en el centro, que parece una isla en medio, estos son los islotes de Langerhans. Ahora,
Estos islotes de Langerhans, como verán, están formados también por una serie de células que acá están representadas con diferentes colores para poder de alguna manera reconocerlas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí estas que están en rojito, ¿no? Las que están en rojito que reciben el nombre de células delta, ¿sí? Luego tenemos por aquí de repente, ay, disculpen chicos, la garganta. Las que están en un color duraznito, que son las llamadas células beta, luego las que están en moradito, que son las llamadas células alfa, ¿sí? ¿Por qué son importantes esas células que están dentro de los islotes de Langerhans? Vamos a ver que cada una de estas células va a producir una hormona diferente. En el caso, por ejemplo, de las células beta, ¿no? Vamos a ver que ellas se encargan de la producción de esta hormona tan conocida, que recibe el nombre de insulina, ¿no? Estas células beta son las que van a producir a la insulina. Luego las células alfa son las encargadas de producir al glucagón, ¿sí? Y las células delta son las que van a producir a otra hormona que recibe el nombre de somatostatina. Entonces vamos a ir viendo que cada una de estas células que forman parte de este islote de Langerhans que se encuentran aquí en el páncreas, van a producir una hormona diferente. Bien, vamos avanzando. Y nuevamente, miren, por acá tenemos a las células y las hormonas que producen. Ahora, ¿qué debemos recordar por aquí? Bien, tenemos entonces en el caso de la insulina, ¿no? Vamos a empezar con la insulina, que de repente es la hormona más conocida, una de las más importantes, puesto que está relacionada, ¿no? Con esta enfermedad tan frecuente en nuestro país, ¿no? Que es la diabetes. Bien, en el caso de la insulina, ¿de qué se encarga esta insulina? La insulina se encarga de incrementar o de acelerar de alguna manera el transporte de la glucosa, ¿no? Hacia nuestros tejidos. Por ejemplo, de repente por ahí, después de que nosotros ingerimos nuestros alimentos, ya sea en el desayuno, ya sea en el almuerzo. Entonces, cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, ¿qué cosa va a pasar en nuestra sangre? Porque todos esos alimentos finalmente llegan a nuestra sangre. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir después de que nosotros ingerimos nuestros alimentos? Esa glucosa se va a incrementar en nuestra sangre, ¿no? Se incrementa. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la insulina? La insulina viene y ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer que esa glucosa no esté en nuestra sangre tanto tiempo y la lleva hacia dónde, hace que esa glucosa se vaya a almacenar, ¿no? a nuestros tejidos. Bien, entonces la insulina lo que hace es incrementar el transporte de la glucosa hacia nuestros tejidos, hacia nuestros órganos, ¿no? Por ejemplo, lo puede hacer, incrementa la entrada de la glucosa, por ejemplo, a nuestro hígado, para que se almacene en forma de glucógeno. Eso es lo que hace la insulina, ¿sí? Acelera el transporte de la glucosa hacia nuestros tejidos. Por lo tanto, reduce el nivel de azúcar en nuestra sangre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la diabetes? ¿Qué cosa es lo que ocurre en la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad que está relacionada con esta hormona. Vamos a ver que en el caso de la diabetes, esta viene a ser básicamente un trastorno metabólico en el que se caracteriza porque hay una hiperglicemia crónica, es decir, está constantemente los niveles de azúcar elevadas en nuestra sangre, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para no ir adelantando. Por el momento, quédense con esta idea de que esta insulina que es producida por las células beta de nuestro páncreas, ¿qué cosa es lo que hace? Acelera el transporte de la glucosa hacia nuestros tejidos, ¿no? Es decir, ella es una hormona considerada hipoglicemiante, porque lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en nuestra sangre. ¿Sí? Miren, en el caso de las otras células que habíamos mencionado, las llamadas células alfa, estas células alfa, por el contrario, ¿qué cosas son? Ellas producen el glucagón. ¿Y el glucagón qué cosa es lo que hace? Al revés de la insulina, ¿no? El glucagón lo que hace es incrementar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Por eso se dice que el glucagón es una hormona hiperglicemiante, ¿sí? Hiperglicemiante. Entonces, miren, lo que el glucagón hace es transformar ese glucógeno que se encuentra de reserva en nuestro hígado, convertirlo en glucosa,
¿sí? Y llevar esa glucosa hacia nuestra sangre. Es decir, es una hormona, ya hemos dicho, hiperglicemiante, porque aumenta los niveles de glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Y bueno, ya luego vamos a ver que las células delta son las que van a producir a esta otra hormona, la llamada somatostatina, ¿no? Que básicamente se encarga de inhibir la acción tanto de la insulina como el del glucagón, ¿bien? Entonces ya tenemos las funciones principales de cada una de estas hormonas. Ahora sí nos vamos a hablar acerca de esta enfermedad que está relacionada con esta insulina, ¿no? Que en este caso viene a ser la diabetes, ¿no? En el caso de la diabetes, ya les había venido diciendo que era básicamente un trastorno metabólico, ¿no? En el que se caracteriza porque constantemente los niveles de glucosa están elevados en la sangre, ¿no? Se habla de una hiperglicemia por eso, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esta diabetes? ¿Qué cosa es lo que pasa para que surja esta diabetes? Entonces, lo que puede ocurrir en el caso de la diabetes es que se incremente la formación de glucosa o la síntesis de glucosa, ¿no? A nivel hepático, o de repente que haya problemas en lo que es captación, de repente hay un problema a nivel de repente de receptores en nuestros músculos que disminuyan la captación de la glucosa por ellos. Por lo tanto, si hay un incremento en la secreción de glucosa sumado a que hay fallas en la captación de la glucosa por nuestros músculos, eso va a llevar a que constantemente haya un incremento de esa glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Y ahora, que si le sumas a eso, que no hay una secreción adecuada de insulina, entonces imagínate, todo eso va a generar de que la glucosa se encuentre incrementada en nuestra sangre, ¿no? Y surja esta diabetes. ¿Quiénes son candidatos a tener esta enfermedad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que te hacen propenso a adquirir esta enfermedad? La primera es los antecedentes familiares. Si por ahí tienen mamá, papá diabéticos, pues entonces a empezar a cuidarse, ¿no? A controlarse. ¿Por qué? Porque posiblemente sean candidatos cuando lleguen a una etapa mayor a también tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, uno de los principales factores de riesgo son los antecedentes familiares, sobre todo los directos, ¿no? Luego, las personas de repente que tengan sobrepeso, que tengan obesidad, también son candidatos, sobre todo esa obesidad a nivel central, a nivel del abdomen, ¿no? Los que son bien, bien barrigoncitos. También, entonces, el sobrepeso y la obesidad están relacionadas con esta enfermedad. Aquellos que de repente tengan un perímetro abdominal, ¿no? En el caso de las mujeres, ya cuando tienen el perímetro abdominal mayor a 88, ya empezar a preocuparse. Y en el caso de los varones, que ese perímetro abdominal de repente sea mayor a 100 o a 102. También ya ahí empezar a preocuparse, ¿sí? Luego, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, también son factores de riesgo que te pueden llevar a esta diabetes. Por ahí de repente, ¿quiénes son los que ya están así haciendo cuadros de hiperglicemia, ¿no? De repente, ustedes de repente han visto algunas personas que tienen en el cuello, sobre todo el cuello, que es lo que más se ve, ¿no? Se ve como carcoso, ¿no? Se ve en una zona oscura en el cuello. Ese cambio en la coloración de la piel en la zona del cuello, donde se vuelve más oscuro, que aparenta ser carca, ¿no? Recibe el nombre de acantosis nigricans, y ese ya es un indicio de que esa persona está iniciando, ¿no? O de repente con un cuadro de diabetes. De repente también ahí en la misma zona del cuello empiezan a aparecer, algunas personas le dicen lunares de carne, pero no son lunares de carne. Esos pequeños repliegues de piel que empiezan a salir ahí alrededor del cuello reciben el nombre de acrocordones, y también es un indicativo de que posiblemente estás iniciando con un cuadrito, ¿no? de diabetes. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con esta enfermedad. Ahora, ¿cuántos tipos de diabetes se conocen? Hay dos tipos de diabetes, ¿no? La tipo 1, en la que vamos a ver que hay una deficiencia total de insulina, es decir, el páncreas no produce para nada la insulina, hay una destrucción de las células beta, y entonces la persona obligatoriamente necesita inyectarse esa hormona de manera periódica, ¿no? Ese es en la diabetes tipo 1. Entonces, donde vamos a ver entonces que hay una destrucción de las células beta, por lo tanto el páncreas no produce la hormona. Entonces la persona se tiene que estar constantemente inyectando esa hormona.
Caso contrario, nos vamos a la diabetes tipo 2, ¿no? Esa diabetes tipo 2 de repente es la más frecuente, es la que más presenta en nuestra población. En esta de acá vamos a ver que las células beta sí producen, pero no producen la cantidad adecuada. Hay un defecto en la producción de la insulina, ¿sí? Entonces, esta persona puede controlarse, sí. Esta persona todavía puede consumir fármacos, ¿no? Tiene que controlar de esa manera, controlar su alimentación, su estilo de vida, ¿no? Para que pueda de alguna manera ayudar, pues, ¿no? Ayudar a controlar los niveles de glucosa en su sangre, pero al menos en ella todavía hay producción de insulina, solamente que es deficiente la producción, ¿no? En la tipo 1 no produce para nada, mientras que en la tipo 2 sí produce, pero la producción es deficiente. Por eso es que el tratamiento también es diferente en ambos, ¿no? ¿Listo? Una vez que tenemos a las dos, vamos a los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas presentan los diabéticos? Vamos a ver que ellos se caracterizan porque presentan un incremento en la producción de orina, o sea, están yendo constantemente a orinar, si se han dado cuenta, de repente por ahí tienen algún familiar con esto, ¿no? Eso recibe el nombre de poliuria, ¿sí? Poliuria, el incremento en la frecuencia de la micción, ¿no? Están yendo cada rato a orinar. Luego esas personas también se caracterizan porque tienen mucha hambre, ¿no? Eso recibe el nombre de polifagia, ¿no? Es la persona que tiene hambre a cada rato. ¿Qué más? Estas personas, por ejemplo, están constantemente tomando agua, tienen sed, tienen mucha sed, y eso recibe el nombre de polidipsia, ¿sí? Luego vamos a ver que también estas personas tienden a perder peso. Hay una pérdida de peso de manera súbita. La persona no entiende por qué ha bajado de peso, ¿bien? Esa es también otra alerta. Luego la persona de repente también siente prurito. Prurito es el escozor que siente en todo el cuerpo, ¿no? Se rascan, dice, pero ¿por qué me pica? Se rascan todo el cuerpo. Ese también es otro síntoma de diabetes. De repente por ahí tiene algunos hormigueos, adormecimientos en sus piernas, en sus manos. También ese es otro síntoma de diabetes, ¿no? Entonces, esos son algunos de los síntomas que van a presentar los diabéticos. ¿Cómo lo diagnosticamos? Haciéndose un examen de sangre, ¿no? Un azúcar, un examen de glucosa en ayunas. Si la persona tiene más de 126 miligramos por decilitro en sangre, ya pues, ¿no? Entonces empezar a preocuparse. ¿Listo? Bien, vamos ahora con este otro tipo de glándulas, las llamadas glándulas suprarrenales. Estas glándulas, acuérdense, son las que vimos, creo que en la clase anterior hemos hecho urinario, ¿no? Aquellas que se encontraban situadas a manera, como parecían unos gorritos encima de nuestros riñones, esas son las glándulas suprarrenales, ¿no? Las que estaban ubicadas en el polo superior de nuestros riñones, ¿no? Vamos a ver qué son glándulas pares, son dos, una sobre cada riñón, ¿no? Ahora, en el caso de estas glándulas suprarrenales, como vemos por aquí en la imagen, tiene dos zonas, ¿no? Por acá las vemos. La zona más externa, que está en amarillito y que recibe el nombre de corteza, y la parte central, ¿no? Que está en un color más oscurita, que recibe el nombre de médula. Bien, ahora, tanto la corteza como la médula, vamos a ver que cada una de ellas va a producir diversas hormonas. En el caso de la corteza, esta corteza a su vez va a presentar dos subzonas, ¿no? Perdón, tres, ¿no? Tiene la zona glomerulosa. ¿Y por qué es importante esa zona? Porque miren qué cosa va a producir. Va a producir esta hormona, la llamada hormona aldosterona, ¿no? La aldosterona. Luego, esta zona glomerulosa es la parte un poquito más externa de la corteza. Luego viene, miren, la zona fascicular. En el caso de la zona fascicular, vamos a ver que ella se caracteriza porque va a producir esta hormona, la llamada hormona cortisol. Ahora vamos a ir viendo algunas de sus funciones. Y luego la parte más interna de esta corteza, la que está más pegada a la médula, que es la que va a producir a estas hormonas, a los llamados andrógenos suprarrenales. Ahora, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de esta aldosterona, vamos a ver que ella se encarga básicamente de regular los niveles de sodio y de potasio en nuestro organismo, ¿sí? Tiene mucho que ver con el control de los electrolitos en nuestra sangre. Bien, en el caso del cortisol, el cortisol vamos a ver que es una hormona que está muy relacionada con lo que es el metabolismo de nuestros carbohidratos, ¿no?
también con los procesos, ayudan mucho en los procesos inflamatorios, ¿no? Y en el caso de estos andrógenos suprarrenales, ayudan de alguna manera a las hormonas que ya conocemos, a la testosterona, ¿no? En la regulación de algunos caracteres, como por ejemplo la distribución del vello púbico, la distribución del vello axilar, ¿no? Llegada a la etapa de la pubertad. Pero, como les digo, ayudan a esa testosterona. No es que ellos sean los responsables exactos de eso, sino que de alguna manera apoyan a esas otras hormonas, ¿bien? Entonces, estas son las hormonas que son producidas por la zona de la corteza de esta glándula suprarrenal. Ahora, vamos a ver que la médula también va a presentar hormonas, también va a producir hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que producen la médula? Son las llamadas catecolaminas. Dentro de las catecolaminas, ¿a quiénes tenemos? A la adrenalina y la noradrenalina. ¿Por qué son importantes estas hormonas? Estas hormonas son las que nos hacen a nosotros, de alguna manera, reaccionar, responder ante situaciones que nos ponen en peligro, ¿no es cierto? Nos permiten emitir respuestas de repente de miedo, respuestas de huida, ¿sí? Respuestas de lucha, ¿no? Ante situaciones que de repente nos ponen en peligro, ¿sí? También son las que van a regular de repente la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión arterial, en ese tipo de circunstancias, ¿no? Por ahí nos asustamos, vienen, nos roban, ¿quiénes inmediatamente van a actuar? Estas hormonas, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, que nos ponen a nosotros en una situación de alerta, nos hacen de repente a algunos, nos hacen llorar de miedo, a otros de repente nos hacen querer correr, querer salir de donde estamos, huir, ¿bien? Es la acción de ellas, ¿no? La manera en cómo nosotros respondemos a ese tipo de situaciones, ¿no? Y trabajan pues incrementando, ¿no? Nosotros nos entramos en una situación de peligro y nuestra frecuencia cardíaca inmediatamente se acelera, ¿no es cierto? Nuestro corazón late a 1000. ¿Quién ocasiona todo eso? Estas hormonas que son producidas en la médula de nuestras glándulas suprarrenales, ¿bien? Entonces, tenemos eso en cuanto a estas hormonas. Listo, por aquí tenemos, miren, otra enfermedad muy frecuente, ¿no? Muy común de repente, es el llamado síndrome de Cushing, ¿no? En el caso del Cushing, este se caracteriza, o vamos a ver qué ocurre, cuando hay un incremento en la secreción de esta hormona llamada cortisol, ¿no? Esa que habíamos visto hace un momento que era producida por nuestra glándula suprarrenal, ¿no? Por la zona de la corteza. Pues bien, cuando hay un incremento en la secreción de esa hormona llamada cortisol, vamos a ver que se desencadena este síndrome, el llamado síndrome de Cushing, ¿bien? ¿Qué es lo que ocurre? O de repente, ¿quiénes también pueden adquirir este tipo de trastorno, este tipo de síndrome? Aquellas personas que de repente tienen tratamientos largos con glucocorticoides, ¿no? Aquellos que reciben tratamientos con ese tipo de fármacos. ¿Quiénes de repente son los que tienen ese tipo de tratamientos? Los pacientes asmáticos, ¿no? Ellos tienen tratamientos largos, ¿no? Con ese tipo de medicamentos. Entonces, ellos de repente son candidatos a de repente desarrollar este síndrome de Cushing, ¿no? Aquellos que de repente tienen problemas de artritis, ¿no? La famosa artritis reumatoidea, que también tienen como tratamiento ese tipo de fármacos. Entonces, ellos también son candidatos a desarrollar este síndrome. ¿Por qué se caracteriza este síndrome de Cushing? Como ven acá en la imagen, en el caso del síndrome de Cushing, se dice que hay una redistribución de las grasas. Entonces, tiende a haber acumulación de grasa. ¿Dónde? Miren, en la zona central, en la zona del abdomen, también puede haber acumulación de grasa aquí, ¿no? En la zona de acá, y recibe el nombre de jiba de búfalo, ¿no? Tiene acá ¿cómo se llama? Claro, una jiba, ¿no? Aquí en la parte superior de la espalda, ¿no? Va a haber un incremento de los niveles de grasa acá también. ¿Dónde? También en la carita, ¿no? Esa es una de las características más frecuentes, la carita. Se dice que adopta la forma de una luna llena, ¿no? Se dice que tiene una cara de luna llena. Entonces, miren, en el Cushing va a haber una redistribución de la grasa. Van a haber lugares exactos donde se va a ir a localizar esa grasa. Aquí en la zona abdominal, aquí produciendo la zona de la jiba, ¿no? Y en la carita, ¿no? Que adopta la carita de luna llena. Esas son algunas de las características, ¿no? Particulares de este tipo de personas que padecen el síndrome de Cushing, ¿no? Y bueno, también que van a pues, ser candidatos a llevar a desarrollar una serie de enfermedades, ¿no? Como osteoporosis, ¿no? Por ahí de repente problemas e incrementos de la glucosa en la sangre, ¿sí? También de repente
a ser propensos a más infecciones y todo ello, ¿sí? El llamado síndrome de Cushing. Bien, entonces vamos a entrar ya a la parte de la práctica dirigida, no sé cómo vamos con el tiempo, ¿sí? Tenemos ahí, vamos completando, ¿sí? Las glándulas endocrinas y las hormonas que van a ir produciendo cada una de estas, ¿no? Entonces ya saben, la hipófisis, la llamada glándula maestra, ¿no? Porque es la que va a regular a las demás glándulas, ¿no? Ella va a producir, y hemos visto una serie, dependiendo de qué zona de la hipófisis sea, ¿no? La adenohipófisis es la que produce el mayor número de hormonas, ¿no? Y ahí tenemos como representante principal a la hormona del crecimiento, ¿no? Bien. Luego tenemos a la tiroides, que se encarga de la producción de la tiroxina, ¿no? Con la llamada T4, ¿no? Luego el timo, de repente no lo hemos mencionado el día de hoy, pero también es una glándula que produce otra hormona llamada timosina. Tenemos luego las suprarrenales, que sí las hemos mencionado, y también acuérdense que las suprarrenales, dependiendo de la zona, también van a producir determinadas hormonas, ¿no? En el caso de la médula, ya sabemos que es las famosas catecolaminas, ¿no? Dentro de las cuales destaca la adrenalina, ¿no? Que nos permite a nosotros responder ante diversas situaciones. Y de la parte de la corteza, la que destaca sería la aldosterona, ¿no? Que regula, pues, los niveles de sodio y potasio, ¿no? En nuestra sangre. Luego tenemos al páncreas. Ya hemos visto que produce, dependiendo del tipo de célula, ¿no? Vamos a ver que se produce una hormona diferente. Bien, luego los testículos, acuérdense que los testículos y los ovarios también son consideradas glándulas, puesto que también producen hormonas, ¿no? En el caso de los testículos, producían la testosterona, y en el caso de los ovarios, los estrógenos y la progesterona, ¿no? Todas esas hormonas responsables de los cambios, ¿no? De tanto de varones como de mujeres cuando llega la etapa de la pubertad. Entonces, miren, también los ovarios y los testículos son consideradas glándulas, ¿sí? También son consideradas glándulas. ¿Listo? ¿Me avisan si terminaron de copiar? A ver, ¿me confirman si terminaron de copiar, chicos? Para pasar a la siguiente diapositiva. Listo, Yumei. A ver, vamos con los demás. ¿Terminaron el resto, chicos? A ver, ¿me confirman o avanzamos? ¿Qué dicen? A ver, Pedro, Paola, Andrés, ¿terminaron? A ver, muy bien, Santiago. Sí, terminó, Miss. Yemis. A ver, ¿terminaron todos, chicos? A ver, ¿me confirman? Sí, Miss. Listo, entonces vamos Sí, Miss. avanzando. Listo, nos vamos a la parte de la... Nos vamos entonces a la pregunta número 1. A ver, ¿dónde está mi registro? Yo lo perdí. Acá está. Listo, aquí está. Extraño. Dice la número 1. Ahora vamos a bajar esto por acá para poder ver la pregunta. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Andrés. Muy bien, Mark también. Entonces dice la número 1, ¿no? El consumo de sal yodada elimina la posibilidad de, ¿qué habíamos dicho? ¿No? Que había una condición ahí que se caracterizaba porque se incrementaba el tamaño de la glándula tiroides, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente faltaba el yodo en nuestra dieta, ¿no? Y el yodo lo tenemos en la sal, ¿no?
Entonces, como bien dicen por aquí sus compañeros a través del chat, ¿no? Mark, Andrés y Alejandra, es el bocio, ¿sí? El bocio, no se olviden, el bocio se produce, ¿no? Por un déficit en nuestra dieta de yodo, ¿no? Y ese lo vamos a encontrar precisamente en la sal. ¿Qué pasó que no quiere? Ahora sí. Listo, vamos marcando entonces la 1, la clave es la letra B, ¿sí? Vamos a ir tomando una nota de compañeros antes de que se pase. Luego tengo ¿dónde está Mark? Y anda para allá a correr. Mami. Ve para allá, ve para allá. Luego, miren, nos vamos a la número 2. Y en la número 2, a ver, me va a ayudar. Está Pedro. A ver, en la 2 no la hemos mencionado en clase, así que la vamos a resolver juntos. Dice, a ver, dice hormona cuya ausencia se relaciona con el albinismo, ¿no? Se relaciona con el albinismo, nos dice. Bien. En este caso, miren, la respuesta, claro, la melanina, acuérdense que la melanina es un pigmento, ¿no es cierto? Es un pigmento que deriva básicamente de un aminoácido llamado tirosina, ¿no? Y produce precisamente este tipo de cuadros. Pero acá nos dicen hormona, ¿no? Hormona cuya ausencia se relaciona. Entonces, la hormona, ojo, la melanina es un pigmento, pero la hormona, ¿no? Que está relacionada, en este caso, sería la hormona estimulante de esa melanina. Y en este caso, la hormona estimulante aquí sería la MSH, ¿no? Las siglas MSH que indican hormona estimulante de melanina. Bien, esa es la hormona, ¿no? Que produce que haya un déficit en este pigmento, ¿no es cierto? Que vendría a ser la melanina, ¿sí? Entonces vamos marcando, vamos completando. La 2 es la letra C. Luego miren en la 3 también nos mencionan acá otra enfermedad, ¿no? Que no la hemos mencionado tampoco. Muy bien, Alejandra, ¿no? Muy bien, Paola, también. Dice, su deficiencia ocasiona, ya vamos a tomar nota, ya, la diabetes insípida, ¿no? En el caso de esta enfermedad, esta básicamente es producida, como dicen sus compañeras, porque hay un déficit en la hormona antidiurética, esa hormona llamada también vasopresina. Entonces va a haber un déficit y va a generar esta enfermedad que se caracteriza, bueno, le dicen diabetes por los síntomas, ¿no es cierto? Porque en sí, ya ustedes hemos hablado hace un momento qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes hay, ¿no? En el caso de esta, de repente también recibe ese nombre por los síntomas que produce. La persona que la padece también tiene una sed incrementada, también orina bastante, digo, con mayor frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Pero en el caso de este tipo de diabetes, la llamada insípida, esta se produce porque hay trastornos o hay alteraciones en lo que viene a ser el metabolismo de la sal, ¿sí? En el metabolismo de la sal y del agua, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las diabetes producidas por el páncreas, ¿sí? Entonces, en la 3 la clave es la letra D, ¿sí? La insípida. Luego en la 4, a ver, en la 4 dice, la hormona folículo estimulante, dice, sus células diana se localizan en, a ver, ¿qué dice? Muy bien, Mark, muy bien, Paola. Sería en el ovario y en el testículo, ¿no? En ambos. Muy bien, la clave sería la letra D. Muy bien también, Yumei. Luego miren, bueno, la que debería ser 5 y le han puesto 9 aquí, creo. O no, han pasado de un lado a otro, ¿no? Ya bueno. La que sigue, ¿no? Que dice, es una función que cumple la oxitocina. A ver, ¿qué habíamos dicho de la oxitocina? A ver. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Yumei. A ver, ¿qué dice Pedro Carrasco? A ver, Pedro. ¿Cuál crees tú que sea la clave allí, no? ¿Qué cosa es lo que
¿Qué función ejerce la oxitocina? A ver. Pedro. ¿Qué dice Álvaro? Miss, A ver, hijo, ¿qué crees? ¿Qué función cumple la oxitocina? Y en la pregunta número 9 que tenemos. A ver. A ver, ¿cuál crees? ¿Dónde está? Pedro y Álvaro, ¿cuál sería su clave en la 9? Dice, ¿qué función cumple la oxitocina? ¿Mm? A ver. A ver, Henry, ¿qué dice Henry? Henry Guamán. A ver. En el caso, chicos, de la oxitocina, acuérdense, ¿no? Ella es la que va a, de alguna manera, ya habíamos dicho primero, acuérdense que ella es la que estimula la contracción del útero durante el trabajo de parto, ¿no? Eso también habíamos mencionado, incluso lo mencionamos cuando hicimos reproductor. Luego, acuérdense que también ella es la que estimula la salida de la leche, es decir, la eyección de la leche, ¿sí? En la 9 la clave es la letra B, ¿sí? Esas son las dos acciones que cumple la oxitocina. Estimula la contracción del útero durante el trabajo de parto y también estimula la salida de la leche, ¿sí? Listo. Nos vamos a la siguiente pregunta, ahora sí a las 5, que está por acá. Nos ponen una serie de hormonas, ¿no? Una serie bueno, ya, una serie. Nos ponen ahí unas alternativas y nos dice quién de ellas no está relacionada con el resto, supongo, ¿no? Que no se relaciona. Hay una que no tiene nada que ver con el resto. Es como un término excluido ahí, ¿no? A ver. Fíjense bien, les mencionan, les ponen calcio, les ponen calcitonina, les ponen oxitocina, les ponen paratormona y les ponen vitamina D. ¿Cuál de ellas no está relacionada con el resto? Ah, ya, muy bien, Paola. A ver. ¿Quién más? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice? A ver, Alejandra, Benjamín, Henry. Mark. Andrés, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿quién no tiene nada que ver con el resto ahí, no? Me parece una pregunta de razonamiento verbal. A ver. Miren, si se dan cuenta, ¿no? Aquí vamos a ver que la mayoría de ellas están relacionadas con el calcio, ¿no? Tenemos primero el calcio, de por sí, que es un mineral. Luego tenemos, miren, a la calcitonina. ¿Qué habíamos dicho de la calcitonina? La calcitonina es la que reduce los niveles de calcio en nuestra sangre. Luego tenemos, miren, a la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Incrementa los niveles de calcio en nuestra sangre. Tenemos a la vitamina D. ¿La vitamina D qué hace? ¿No? De alguna manera fija el calcio, ayuda en la fijación del calcio a nuestros huesos, ¿no? En cambio, miren, tenemos a la oxitocina, y la oxitocina no tiene nada que ver con los demás, no está relacionada para nada con el calcio, ¿no? Entonces, la que se iría de ese grupo sería ¿quién? Sería la oxitocina, como dijo Paola, ¿no? La oxitocina es la que no tiene nada que ver acá. Las demás, todas entre ellas están relacionadas. Todas están relacionadas con lo que viene a ser el calcio, mientras que la oxitocina no. Por eso la que se excluye en este grupo, la que no tiene nada que ver aquí, es la oxitocina, ¿no? En la 5 la clave es la letra C. Bien. Nos vamos a la 6 y en la 6 nos dice, no es una hormona. A ver.
ver. En la 6, ¿cuál sería su clave? A ver. ¿Cuáles creen ustedes que sería? Miren, dice no es una hormona. La tiroxina sí es hormona, ya la hemos mencionado, es la llamada T4, producida por la tiroides. La somatostatina también, hemos hablado de ella, la hemos mencionado, ¿no? Luego, miren, tenemos a la foliculina. La foliculina también, ¿no? Es considerada una hormona que básicamente está relacionada con lo que es el incremento del grosor del endometrio, ¿no? De la proliferación del endometrio, ¿no? Una vez que se produce la etapa menstrual. Luego, miren, la que no tiene que ver aquí y está saltando ante nuestros ojos es la tripsina. Acuérdense que esa tripsina, ¿cuándo la hemos estudiado? Cuando hemos hecho el sistema digestivo, ¿sí? La tripsina la hemos estudiado cuando hemos estudiado el sistema digestivo. Acuérdense que es una enzima que está relacionada con la digestión de las proteínas, ¿no? La tripsina. Entonces, miren, esta no tiene nada que ver. Esta es una enzima. Aunque acá también la dopamina no es un poquito controversial, ¿no? Porque más que nada nosotros la conocemos a ella como neurotransmisor, ¿no? Pero miren, la que sí no es definitivamente es esta, ¿no? Esta es una enzima. Luego, miren, en la 7 nos dice, la tiroxina contiene como bioelemento característico. ¿Qué cosa es lo que muy bien, Mar, ya nos respondió Mar. Yodo, ¿no es cierto? Yodo, muy bien. Luego en la 8 dice, es una hormona derivada de un aminoácido. A ver. A ver, ¿qué dicen? A ver, Alejandra nos dice, allá. A ver, derivada de un aminoácido. Muy bien, Mark. La tirosina, ¿no es cierto? La tirosina, muy bien. Y en la 10 nos dice, no es una hormona hipotalámica. ¿Quién de ellas no las hemos mencionado? Diría que no está, ¿no? No es una hormona producida por el hipotálamo. A ver. Vendría a ser aquí la a ver, hipotalámica, dice, ¿no? No es una hormona hipotalámica, ya la encontré. ¿No? Esta hormona, acuérdense, es producida por otra, ¿no? Por la llamada adenohipófisis, ¿no? ¿Quién sería aquí por la adenohipófisis? ¿Quién de ellas es producida por la adenohipófisis? Miren, esta es la primera que aparece, ¿no? La folículo estimulante, acuérdense, la folículo estimulante es una hormona producida por la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, ella, por ejemplo, no es producida por el hipotálamo. ¿Sí? Listo. Bien, chicos, entonces les queda para ustedes, entonces, el desarrollo de la práctica domiciliaria. Les voy diciendo también que son muy pocos los que me están enviando sus tareas, ¿sí? ¿No? Tengo solamente tareas hasta el momento recepcionadas, ¿no? De Alejandra, de Alison Berrocal. Luego tengo, dime. ¿Podría dejar su correo? Es que creo que le están enviando mis tareas al profesor del otro profesor que teníamos ese tiempo ya. Listo, ahora les voy a poner mi correo nuevamente, porque como les digo, tengo solamente son pocos los compañeros que me están enviando la tarea, el resto, bueno, lamentablemente, no sé qué nota van a registrar esta vez en cuanto a tareas y la parte actitudinal, porque no están enviándome, ¿sí?
Desde ahora les voy recordando nuevamente. Ahí les va mi correo nuevamente. Listo, ahí está. Chicos, entonces, miren, como les decía, solamente tengo tarea de ellos, ¿no? De Alejandra, de Alison, de ahí Pedro me ha mandado solamente 2 tareas, de Brian solamente tengo una, luego tengo tareas de Minerva, de Marie, de Yumei, de Mark, de Brainer solo tengo 2, de Andrés tengo una, de Luis Pizán tengo una, de Paola sí me ha mandado 4 tareas, de Sandro Reina tengo solo 2 tareas, de Rosa tengo una, de Alison tengo una, y bueno, de Cindy sí tengo 4 tareas, ¿sí? El resto no me ha enviado ninguna tarea, por lo tanto, al final del bimestre, entonces ya sabrán, más o menos intuirán la nota que tendrán en cuanto a tarea y la parte actitudinal. Listo, chicos. Entonces, con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Ya nos estamos encontrando la siguiente semana, ¿sí? Cuídense. Nos vemos, chicos. Chao, chicos. Gracias.